Amén, así es. Tu fe te ha salvado, le dice el Señor. Aquí vamos a leer esta tarde varios pasajes de la Biblia donde el Señor Jesús habla y dice, tu fe te ha salvado. Mateo capítulo 9, 20 a 22 dice así la palabra de Dios. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. La mujer fue salva desde aquella hora. Cuando yo leí este pasaje de la Biblia, me impactó como una mujer que estaba enferma, de flujo de sangre, dice aquí. Una enfermedad, para aquella época una enfermedad fea. Una mujer que sufría flujo de sangre tenía que estar como si fuera una persona leprosa, apartada, era como algo indigno o algo maldito. Y ella estaba así por 12 años, dice, lejos de la sociedad, apartada, separada, y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí. Esto es muy importante. Ella tenía fe, ella decía dentro de sí, ella se hablaba a ella misma, decía si yo toco, si llego a tocar, si llego a alcanzarlo, si me dejan, si yo pudiera solamente tocar el borde de su manto, sí, seré salva, ella dijo, sí, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, qué lindo que es nuestro Señor Jesucristo. Él no dejaba afuera, Él no rechazaba, Él no repudiaba, Él se acercaba. Y él miraba, mirándola. Imagínate si tú te encuentras en una situación de 12 años de desprecio, de 12 años de agotamiento, vamos a decir, porque es un flujo continuo, un desgaste continuo, un agotamiento, vamos a decir. En otra parte de la Biblia habla más, y ahora enseguida vamos a leer, de cómo ella había perdido todos sus bienes, incluso invirtiendo en el tratamiento de esta enfermedad, y ella no conseguía ser sanada. Por eso ella como ya al último recurso, ella se acerca, me imagino arrastrada, oculta, tapándose la cara. Ella se postra y toca el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo. Me imagino que incluso arrastrada para poder tocar el borde del manto, porque el borde del manto está muy abajo. Entonces ella para tocar, ella tenía que ocultarse, tenía que buscar, pero su fe era dentro de su corazón. Ella hablaba para ella misma. Si tocare solamente el borde de su manto, seré salva. Y Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. A mí me impacta porque aquí habla de una salvación, ¿verdad? Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Ella estaba pidiendo sanidad. Ella estaba pidiendo que se pare ese flujo de sangre, ¿sabes? Y aquí habla de que Dios le mira y le toca y le dice, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Hoy vamos a hablar de la palabra salvación. La palabra salvación incluye mucho más que ser libre de pecado o ser cuando nos muramos vayamos al cielo, sino que mira, aquí vemos específicamente, ella recibió una sanidad completa. Ella fue sanada desde aquella hora. Esa es una salvación. Así que si tú estás escuchando, si tú estás enferma o tienes algún familiar que esté enfermo, la salvación hoy está llegando. La salvación. Y vamos a ver otro pasaje de la Biblia que habla de del mismo lenguaje.
En Marcos capítulo 10, verso 46 al 52, vamos a leer que dice: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. La palabra de Dios es tan rica y el Espíritu Santo es tan lindo que a medida que vamos leyendo la palabra, el Espíritu Santo va como dando señales, da como luz. Fíjense que la misma palabra que le dijo a la mujer, le dijo el Señor Jesús aquí al ciego: Tu fe te ha salvado. Vemos otra condición aquí. Era un ciego, era un mendigo, tenía una situación económica que mucha gente que me está escuchando pueda a lo mejor asociarse aquí a este ciego. No consigue trabajo, está fuera de su país, sin papeles quizás, está al borde quizás a punto de mendigar. Aquí está un ciego, ¿sí? Bartimeo el ciego, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino mendigando. Esa era su situación, esa era su circunstancia. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Él se levantó y comenzó a dar voces. Comenzó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús al pasar se detiene. Jesús escucha cuando uno le busca, cuando uno habla en sí como aquella mujer que estaba enferma. Jesús escucha. Jesús y para y le pregunta. Jesús sabía muy bien la situación del ciego, del mendigo. Jesús sabía muy bien la situación de la mujer también. Jesús le pregunta y le dice: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Podemos entender que este ciego puede ser ciego físico, ciego espiritual, ceguera por no encontrar la puerta que necesita para trabajar, ceguera que no pueda encontrar la salida. Ceguera podemos tomar nosotros, a lo mejor hoy estás viendo, pero no estás viendo la luz. Y hoy te quiero decir a ti también, Jesús también está pasando hoy. Si estás escuchando este mensaje, Jesús está pasando. Jesús te está pasando, solo necesitas tú extenderte. Solo necesitas tú decirle: Jesús, ten misericordia de mí, para que Él se detenga. Y si Él te pregunta: ¿qué quieres que te haga?, ¿cuál será tu respuesta? Quizás el ciego podía haber dicho: necesito que me provean para no andar mendigando. Necesito una casa grande o tener criados que me lleve de la mano y que me ponga la comida en la boca y que me duche y que me atienda bien. Quizás el ciego podía haber dicho esto, pero él dijo: quiero que recobre la vista, quiero ver, quiero ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cuando uno recibe la salvación, los ojos se abren, la luz entra y ahí se soluciona la mendicidad, se soluciona la enfermedad, se soluciona la escasez, porque la salvación, queridos, es una salvación completa. Esta tarde vamos a estudiar bien profundamente esto. Jesús sana, Jesús libera,
Jesús da vista a los ciegos. Para eso vino Jesucristo a esta tierra. Y Jesús está pasando esta tarde. Jesús está hablando. Jesús está moviendo. El Espíritu Santo nos está llevando esta palabra hoy para decirnos que Él es todopoderoso. Y vamos a ver en Lucas capítulo 7, verso 36 al 50. Y vamos a estar parafraseando. Esto habla de cuando Jesús se acercó a la casa de un fariseo y él estaba comiendo y que se acerca una mujer pecadora. Y que se acerca y que le rompe un frasco de alabastro de perfume y que le lava los pies a nuestro Maestro, a Jesucristo. Y aquí le critican incluso a Jesucristo, porque Él permite que una mujer pecadora, se supone que esa mujer pecadora era una mujer de la calle, probablemente sería una prostituta, que se acerca y le toca a Jesús. Y el Señor les da una enseñanza magistral. Si ustedes pudieran leer Lucas capítulo 7, 36 al 50, cómo Jesús deja que ella se acerque. Una mujer, cuando le dice el Señor Jesús a Simón, la mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, le dice el Señor, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella, te digo, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. La misma palabra, tu fe te ha salvado. Queridos, la fe hace que las cosas ocurran. La fe da un paso. La fe clama. La fe busca. La fe corre. La fe está en movimiento. Aquí la mujer se atrevió también a entrar a la casa incluso de un fariseo. Se atrevió a romper lo que ella le costaba, un perfume. Se atrevió a adorar, a lavar los pies, a llorar. Y ahí esa fe, le dijo el Señor también, tu fe te ha salvado. Te ha salvado del pecado, de la condenación, del rechazo. Tu fe te ha salvado. Hoy es un día de salvación, queridos. Y la salvación, como les he dicho, la salvación es completa. La salvación es perdón de pecados. La salvación es sanidad. La salvación es provisión. La salvación es vista al ciego. La salvación es libre de culpa, como esta mujer. La salvación es, de verdad, poder vivir en paz con uno mismo y con Dios. La paz que no se puede comprar. Vivir hoy en esta tierra, ahora, en este momento, poder decir, Señor, tú eres mi ancla. Tú eres mi refugio. No importa, venga lo que venga. Señor, tú estás conmigo. Tú has perdonado mis pecados. Tú me has librado de toda condenación. Tú has dado tu vida por mí en la cruz. Yo reconozco ese sacrificio y yo estoy contigo y yo soy salva. Ese es el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje de Jesucristo nuestro Señor. Su vida, su sacrificio, su muerte, su resurrección es para que tengamos salvación. Y salvación ahora, salvación hoy, salvación en el momento, en este mundo donde estamos viviendo. Una eternidad a partir de ahora, no que cuando nos muramos. Sabemos que hay algo que nadie, ningún ser humano se va a escapar, que es la muerte. Y hoy más que nunca se habla de muerte por las noticias y por todo. La Biblia que habla de la muerte. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, 27, que está establecido para los hombres que muera una sola vez y después de esto el juicio.
La Biblia lo dice, que está establecido que para los hombres que se muera una sola vez y después de esto el juicio. Y hay hay dos destinos después de la muerte. Está el cielo y está el infierno. Queridos, de nosotros depende hoy, por eso es tan importante como nunca hoy hablar de la salvación, porque el enemigo más temido de la humanidad en este tiempo sobre todo, y del enemigo de quien nadie se va a escapar, es la muerte. Hoy no queremos hablar de muerte, nunca queremos hablar de la muerte. La muerte es dolorosa, la muerte es de verdad indeseable, pero sí tenemos que hablar porque de ello no nos vamos a escapar nadie. Seamos ricos, seamos pobres, seamos cristianos, seamos ateos, seamos quienes seamos. La muerte está establecido que vamos a tener todos los hombres una sola vez y después de eso va a venir un juicio. Por eso es tan importante que hablemos de la salvación. Por eso es tan importante que veamos qué dice la Biblia de la salvación. Nuestro Señor Jesucristo, Él habló, Él dijo que iba para el cielo y que iba a preparar morada para nosotros. ¿Saben qué lindo que es la Biblia que dice que los muertos en Cristo no mueren? Por eso si tú tienes algún familiar que ha muerto, yo por ejemplo mi papá partió hace más de 2 años y a mí me dolió mucho en el momento. De verdad lo he sentido ese duelo porque es un dolor tan impresionante. Por eso es que es imposible poder decir lo siento cuando alguien se muere porque no lo sientes. Es la persona que tiene esa pérdida. Es como un desgarre, es como el luto, el duelo. Es tan doloroso, es tan fuerte que de verdad cada uno pasa de una manera y otra. Y a mí particularmente yo pasé un día de dolor que yo no quería hablar con absolutamente nadie. Yo sabía que mi papá estaba con Dios, pero aún así me dolía tanto de saber que nunca más le voy a ver aquí en la tierra, pero la confianza, la certeza, la seguridad de que nos íbamos a encontrar en el cielo, eso a mí me daba paz. Me daba paz porque yo sé, mi papá por muchos años fue de verdad un pecador, vamos a decir, como dice el pastor Juan Cano. Él ha sido un buen pecador, él le gustaba beber, no fue ni maltratador, no fue malo, él trabajaba, él nos atendía, proveía, pero sí le gustaba mucho beber. Y eso fue un trabajo muy difícil para mi mamá y por eso quiero honrar también a mi mamá porque ella se mantuvo firme. Ella leyendo la Biblia, me acuerdo esa imagen yo tengo de mi mamá. 2, 3 de la mañana ella leía la Biblia y al final, después de tantos años, ella venció. Mi papá se convirtió, mi papá se bautizó, mi papá permitió que se abra una iglesia en el jardín de mi mamá, de mi casa. Hasta hoy funciona esa iglesia. Así que la esperanza, la seguridad, la paz que no se puede comprender, esa es la paz de saber que nos vamos a encontrar. ¿Y qué más dice la Biblia de los muertos? La Biblia dice que Jesucristo cuando vengan, los muertos van a resucitar primero, que nos vamos a encontrar en la eternidad. Esa es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante creer en Jesucristo. En ninguno más hay salvación, dice la Biblia. Por eso, no en el santo o en la Virgen, ni siquiera en uno que hace buena obra. Yo respeto a otras creencias, pero la Biblia es clara. Yo quiero que la gente pueda leer la Biblia, que lo puedan ver cuál es la obra de Jesucristo. Dios ha enviado a Jesucristo. Él es el único camino al Padre, dice la Biblia. Jesucristo es el que vino a dar su vida para rescatarnos de una muerte eterna. Jesucristo, el término utilizado en el cristianismo para expresar el beneficio supremo que es otorgado a la humanidad a través de la vida y la muerte de Jesucristo, el Salvador, enviado por Dios con el propósito de redimir al ser humano y restaurar con él la relación rota por el pecado. Esa es
la meta nuestra como cristianos. La meta nuestra es de evangelizar, demostrar que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él ya lo hizo todo y Él ha enviado al Espíritu Santo para que Él pueda tocarnos, Él pueda convencernos. Y si esta tarde tú estás escuchando esta palabra, yo quiero que hoy tengas la seguridad de que si tú tienes fe en Jesucristo, como ha tenido esta mujer, que ha estado sufriendo, que había gastado todo en médico durante 12 años y no había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Al instante, al instante. ¿Saben qué dice Lucas? Dice, ¿quién es el que me ha tocado?, dice Jesucristo. Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Cuando nos encontramos con Jesucristo, es impresionante lo que ocurre. Por eso es la oración de fe cuando hacemos. Cuando le decimos, Jesús, te necesito. Jesús, te necesito. Necesito que vengas a mi vida. Hemos visto 3 ejemplos esta tarde. Del ciego mendigo, de la mujer enferma y de la mujer pecadora también. No sé cuál sea tu situación, qué estás pasando tú. Quizás sea una necesidad económica, quizás sea una enfermedad o quizás sea una vida de pecado como esta mujer. Sea lo que sea, pecado es mentir, pecado es separarse, estar lejos de Dios. Pecado es eso. Por eso esta tarde, si tienes un encuentro con Jesús, va a salir poder de Él y va a remediar toda tu situación. Tu fe sea que hoy que puedas decir al Señor, Señor, quiero experimentar tu toque, quiero experimentar la salvación, quiero experimentar tu sanidad, quiero experimentar un milagro en mi economía, quiero que mis ojos sean abiertos para que se pueda experimentar, para que pueda ver tu amor, tu grandeza, tu fidelidad en mi vida. Queridos, esta es la salvación que nuestro Señor Jesús ofrece. Una salvación que puedas vivirlo hoy. Quiero decirte que el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dijo Él. Quiero que experimentes como hijo de Dios, como hija de Dios, hoy en la salvación. Hoy que puedas decir a Jesucristo, Señor, quiero ver el poder en mi vida. Que el Espíritu Santo sea el que te toque y que te diga, ¿qué quieres que haga hoy por ti? El Señor te está preguntando. Y tú le respondas tu necesidad. ¿Qué es lo que tú quieres que el Señor haga por ti hoy? ¿Qué quieres que haga por ti? Dile al Señor lo que a ti tú más quisieras. Dile al Señor, Señor, que mis ojos se abran, que mis oídos se abran, que mi corazón pueda recibir hoy esa preciosa presencia de Dios. Queridos, hay tantas palabras en la Biblia que habla de la salvación, y si vamos a hablar de lo que es el término de salvación desde el Antiguo Testamento, Dios dice que Él era el Salvador. Él era para el pueblo de Israel. Yo soy Jehová, yo os libraré. Jehová, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro, espada de tu triunfo? Dice en Deuteronomio capítulo 33. El Señor era el escudo, Él era el que daba triunfo a su pueblo, Él era el que iba delante, el que abría el mar, el que exterminaba a los enemigos. Él era el Salvador. Y en el Nuevo Testamento Cristo es ya el Salvador. Cuando el ángel le dice a José, por eso sabemos, porque la Biblia da testimonio de Jesucristo como Salvador.
Le dice a José, el papá de Jesús, le dice, llamarás su nombre Jesús, Jehová salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Zacarías, el sacerdote, bendijo al Señor por haber levantado un poderoso Salvador. No hay salvación en nadie más, dice en Hechos. Jesús es el autor de nuestra salvación. Dios envió a su Hijo como Salvador del mundo, 1 de Juan 4:14, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro Señor, en Él y en nadie más. Y esa salvación, queridos, ¿cómo vamos a tenerlo? Jesucristo lo hizo todo. Él fue a la cruz. Él derramó en la cruz todo. Él fue crucificado. Él murió de la muerte más cruel, con latigazos, con coronas de espinas, desnudo. ¿Saben? Es tan impactante que lo han puesto la cruz como a la vista de todo el pueblo, al lado de un camino para que la gente se burle de Él. Y Él ha soportado eso. Él ha sufrido esa muerte, Él siendo inocente, porque la paga del pecado es la muerte, dice, y esa muerte tenía que ser de una muerte de una persona inocente, para que merezca la pena que alguien pague, y Jesucristo es el único que pudo pagar. Por eso nadie, ningún humano puede pagar, nadie podía haber pagado ese sacrificio, porque todos hemos pecado, dice la Biblia. Jesucristo se entregó. Él voluntariamente se entregó y Él llevó esa cruz y Él fue crucificado y Él sufrió por amor a ti y por amor a mí. Si tú hoy reconoces ese sacrificio, si tú reconoces el amor del Padre que envió a Jesucristo para ese propósito, si hoy reconoces que Jesús, como esta mujer que sufría flujo de sangre, como esta prostituta que reconoció a Jesús, como este ciego mendigo que escuchó que Jesucristo pasaba por ahí. Hoy, si tú reconoces a Jesús como el único y suficiente Salvador, hoy puede llegar la salvación a tu casa, y una salvación completa, y la salvación a ti no te cuesta, porque Jesucristo dice que es por gracia. Solamente tienes que dar el paso de fe. Solamente tienes que decir al Señor como esta mujer: Señor, dentro de mí hay fe. Señor, si yo solamente te tocara, si tú por lo menos, si tú me miraras. Hoy el Señor te está mirando. Hoy el Señor te está llegando a tu casa a través de Dynamis, a través de este audio. El Señor está contigo ahí donde estás, a través de su Espíritu. El Señor te está diciendo: si tú abres tu corazón, yo voy a entrar a tu vida. En Juan capítulo 1:12 dice: todos los que le recibieron, todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es recibir a Jesús en nuestro corazón. Reconocerle a Él. Reconocer que Él es nuestro Salvador y que si nosotros le abrimos nuestro corazón y le recibimos a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, Él va a venir a entronarse en nuestras vidas. Él va a venir a sanar, Él va a venir a liberar, Él va a venir a romper toda ligadura de nuestras vidas. Él va a venir a traer vista a nuestros ojos, que quizás la solución está delante de nosotros y no lo estamos viendo, y Él va a venir a darnos vista. ¿Cómo estás hoy? Extiende tu fe en esta tarde y levántate como aquella mujer, no importa cómo estás. Quizás estés también agotada en el último aliento de tu vida. El Señor quiere tocarte en esta tarde. Si tú solamente te extiendes a Él. Señor, ven en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos ahí donde estás
y ven a Jesús. Dile al Señor, Señor, vengo a ti en esta tarde. Abro mi corazón. Te necesito. Necesito que vengas a mi vida. Necesito que muestres tu poder a mi vida, a mi familia, a mi casa. Yo quiero experimentar esa salvación tan grande. Yo quiero, Señor, que me toques, que me liberes, que me sanes. Ven a mi casa, Señor, sana a mi familia. Señor, abre mis ojos, que yo pueda verte. Abre mis oídos, que yo pueda oírte. Espíritu Santo, ven y rodea, Señor. Ven, Espíritu Santo, toca a cada persona que está escuchando ahora. Señor, envuelve, derrámate, Señor, en el lugar donde estén. A lo mejor sus familiares están muy lejos, Señor. Extendemos ahora esta palabra para ellos. Enviamos, Señor, palabra de sanidad. Enviamos palabra de socorro para ellos. Guárdalos. Protégelos, Señor, si están en algún peligro. Señor, libéralos. Señor, sánalos. Señor, provéelos, Señor. Muestra tu gracia, Señor. Hoy es un día de salvación. Hoy te decimos, Señor, que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Jesús, por dar tu vida en rescate de nuestras vidas. Gracias por perdonarnos de todos nuestros pecados. Gracias por limpiarnos. Gracias, Señor. Hoy es un día de salvación. Hoy recibimos tu paz. Hoy recibimos esa paz. No más condenación, porque Jesucristo, tú has perdonado todos nuestros pecados. Tú has librado nuestra alma de toda condenación. Gracias, Señor. Hoy nos postramos delante de ti. Hoy rompemos nuestra alabanza delante de ti. Te decimos, Señor, tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Salvador, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.